Meridional Radio presenta Destacados en Magallanes. Entrevistas a personas que han hecho historia en la región más austral de Chile. Conduce María Pastora Sandoval. Producción Paola Patiño. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro podcast Destacados de Magallanes. Hoy con un destacadísimo que nos va a contar la historia sobre las jornadas por la rehabilitación. Una obra preciosa, reconocida nacional y me atrevería a decir internacionalmente. Y Héctor Cabrera es uno de los fundadores de las jornadas y nos va a contar toda la historia de esta preciosa obra. ¿Cómo está, Héctor? Bienvenido a nuestro podcast. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder conversar con ustedes. Creo que hay harto que contar. Sí. A lo mejor el tiempo se nos va a hacer corto, pero vamos a tratar de ir resumiendo, digamos, de la mejor manera posible para que se interioricen un poco cómo fue la historia de la jornada en general. Así que disponible para todo lo que tú Muchas requieras. Gracias. Bueno, en primer lugar, estas jornadas nacen desde el Club de Leones Cruz del Sur, que también tiene una historia muy linda detrás. Sí, efectivamente, bueno, todo esto nació, yo ingresé al leonismo el año 1984, en el mes de noviembre, y el año 1985 decidimos, en conjunto con el presidente de esa época, quien era funcionario de un banco, ¿no es cierto?, nos ofreció la alternativa de poder, Luis Vilche era el presidente, nos ofreció la alternativa de comprar una vivienda, que es la esquina de O'Higgins con Maipú, en O'Higgins 302, donde actualmente está nuestra sede. Eso lo compramos el año 85 con mucho esfuerzo, hacíamos un montón de actividades de tal forma de poder cubrir las necesidades que teníamos, porque teníamos que pagar cuotas, lo compramos a crédito. Llegaba a fin de mes y muchas veces no teníamos cómo pagar la cuota correspondiente al mes, pero gracias a Lucho en ese tiempo, él nos daba la facilidad, buscábamos la alternativa, postergábamos la cuota, en fin, para finalmente finiquitar, ¿no es cierto?, la adquisición completa del bien del mueble, digamos que es una construcción suiza antigua, bonita en ese tiempo, pero era el cascarón. Teníamos que implementarla por dentro. Claro. Así que en ese tiempo el club se dedicaba a entregar prótesis de cadera al hospital, en conjunto con el doctor Soto, Álvaro Soto, que nos apoyaba en esa actividad, para finalmente empezar a preocuparnos de qué es lo que podíamos hacer. Ya empezamos a hablar de palabras mayores y tuvimos la oportunidad en ese tiempo de conversar con gente de la municipalidad, y en ese tiempo estaba nuestro actual director, Asterio Andrade, trabajaba en la municipalidad. Y con él tuvimos conversaciones para finalmente tomar una decisión, ¿no es cierto?, de poder partir con el tema de discapacidad en nuestra actividad como leones. Tratar de reducir un poco el tema de la discapacidad en Punta Arenas. Claro, ustedes ya venían más o menos orientados con el tema de las prótesis, así que era un mundo que ya, entre comillas, conocían. ¿Cuál es el grupo nuclear fundador de las jornadas? A ver, actualmente quedamos solamente Roberto Rasmussen, quien no pudo venir hoy día, y yo, en conjunto con nuestras respectivas señoras, quienes participábamos activamente en este tema. Todo el resto, que éramos alrededor de 20, 22 personas socios que formábamos el Club de Leones, bueno, la gente se fue yendo de la zona, se fue retirando, otros partieron un camino eterno, y para finalmente quedar nosotros dos solamente con Roberto, quienes somos los que estamos vigentes hoy día.
Eh, con ese grupo, nosotros, como te decía, partimos y el año 85, efectivamente, fue que postulamos para la habilitación del centro de rehabilitación, el primer centro de rehabilitación en Punta Arenas. Postulamos a un proyecto de Lion Club International, que es la fundación de Lion Club, quien nos otorgó, ¿no es cierto?, nos ganamos un proyecto por $25.000. Esos $25.000 nos permitió habilitar el primer piso del centro de la actual sede. Y ahí se trabajó, digamos, con 6 niños y 2 kinesiólogos aportados por la municipalidad. Me imagino el gran esfuerzo que habrá sido eso después de la compra de la vivienda, digamos, de la sede. Y posteriormente me imagino también que es un gran desafío porque empezaron a crecer las personas que demandaban servicios del centro de rehabilitación, entonces me imagino que esto empezó a ser como una bola de nieve, ¿no? Exactamente, fue un crecimiento exponencial, producto de que nosotros colocamos en el tapete el tema de la discapacidad en ese entonces. Y la gente se dio cuenta, los magallánicos se dieron cuenta que tenían una alternativa, ¿no es cierto?, de poder atender las necesidades de los niños que tenían problemas. Y así nació, ¿no es cierto? Partimos con 6 niños, pero al cabo de meses esto empezó a crecer y a aumentar la cantidad. A tal extremo que al cabo de unos 4 o 5 meses ya había crecido a 30 personas, 30 niños atendidos. Y así fue creciendo en el tiempo. Entonces, por otro lado, al crecer la cantidad de usuarios del Centro de Rehabilitación Club de Leones del Sur, también aumentaron las necesidades económicas y teníamos que buscar alguna alternativa de cómo financiar eso. Porque tampoco, ya que le dimos una esperanza a esos niños, tampoco los podíamos dejar abandonados. Claro, como ahora que ya estamos instalados, tienen que pagar un servicio, claro. El espíritu. La idea, nosotros partimos siempre con gratuidad. Los niños que asisten, todas las personas que asisten al centro de rehabilitación, porque hoy día atendemos todos los grupos etarios, es absolutamente gratis para el bolsillo de las personas, ¿ya? Después vamos a ver esa parte económica, digamos, pero ahora, en ese tiempo teníamos que buscar alguna alternativa. Y me acuerdo que el socio Luis Freire, no sé si lo ubican, que es el dentista, en ese tiempo se le ocurrió hacer una jornada 24 horas de amor. El año 85, final. Esa jornada, eso fue en la radio, se consiguió, parece que fue la Radio Nacional, y empezamos a hacer una campaña para reunir fondos, y nos fue bien. Nos fue bien en ese tiempo porque nos permitió, ¿no es cierto?, tener los fondos necesarios para poder atender las necesidades que teníamos, porque acá no es un tema de tener un edificio, tener niños y tener un kinesiólogo, sino que la municipalidad también nos tenía que pasar a nosotros los gastos que significaban los kinesiólogos, tenemos que financiarlos, por lo tanto empezamos a buscar esa alternativa y ahí nació esa actividad. Y por otro lado, los niños, el material que se requiere también para la atención, todos los útiles, etcétera, teníamos que financiarlo. Así que con eso logramos partir con el tema. Teníamos la municipalidad, como les digo, y también este aporte, y por lo tanto podíamos ir cubriendo las necesidades básicas que teníamos. Teníamos que pagar servicios de luz, agua, gas, en fin. Así que eso es el nacimiento de los centros de rehabilitación. Eso se cubrió, los $25.000 permitió cubrir solamente el primer piso. En el segundo piso estaba el cascarón donde nosotros teníamos nuestra sede, que actualmente todavía la tenemos. Y arriba estaba totalmente
como te dijera yo, un estado no muy agradable para poder tener habitación, así que teníamos que implementarla también. Así que eso nosotros teníamos que reunirnos. Antiguamente nos reuníamos en las casas de los socios, de ahí pasamos a reunirnos ahí. Me recuerdo que teníamos unos bancos y llevábamos nuestros banquillos de la casa para poder sentarnos y estar en la reunión. A ese extremo llegábamos con eso. Y partimos funcionando, partimos trabajando. En el segundo piso estaba nuestra sede, en el primer piso estaba el centro de rehabilitación. Las Damas Leonas, que en ese tiempo no eran socios del club, ya recién se incorporaron al club el año 95. En ese tiempo no eran socios, pero nosotros siempre dijimos que trabajábamos en un club donde el marido con la señora, ¿no es cierto?, participaban activamente en todas las actividades. No había diferencia. Es más, las mujeres trabajábamos. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Claro. Entonces, en ese tiempo ya empezamos a trabajar, apoyo de las mujeres también para atender algunas necesidades que se tenían, hacer las veces de secretaría, digamos, en el caso del centro de rehabilitación. Y esto fue creciendo hasta el año 86, donde partió la primera jornada. Y la primera jornada que me contaba que nació para poder financiar y seguir financiando este sueño que construyeron con mucho amor, porque yo veo que hay amor aquí por el prójimo, una vocación de servicio, ¿no? Porque ya esto que me cuenta de que primero fue dificultoso comprar la propiedad, después de que ustedes mismos llevaban su mobiliario para hacer las reuniones, viene también aparejado de una cultura de ocultar la discapacidad. Ustedes también tienen ese otro trabajo de poder visibilizar la discapacidad. Y de estos 6 niños que haya explotado, quiere decir que eran personas o que no estaban atendidas o que no estaban visibilizadas. ¿Cómo recuerda ese momento, ese tiempo y cómo ha evolucionado la visibilización de la discapacidad por parte de ustedes? A ver, en ese tiempo, esos 6 niños, fue un trabajo de búsqueda para poder trabajar con ellos. Y finalmente, esto permitió, ¿no es cierto?, que los papás, en ese tiempo, la discapacidad no era algo como se ve hoy día. Hoy día hay toda una cultura respecto a la discapacidad, ¿no es cierto?, en cuanto a la atención, a las mejoras. Las calles están habilitadas para aquellas personas que tienen problemas de movilidad. Los accesos a los edificios públicos es una ley que hay hoy día. En ese tiempo no estaba eso. Por lo tanto, el hecho de que nosotros tuviéramos esa atención para esos niños le permitió a aquellos padres que tenían niños con problemas en sus casas y que no los sacaban, o sea, salieron recién del closet, ¿ya? Es duro decirlo, pero así es, esa era la cultura que existía en ese tiempo, que después se fue ampliando, digamos, se fue abriendo para finalmente verlo como una situación normal, que existan niños que tengan un problema de esta naturaleza, porque por temas de enfermedad, por temas de ADN, por muchas características, ¿no es cierto?, aparecen estos niños que tienen problemas. Que hoy día ya no es un tema, no es un problema, sino que hoy día tenemos que darle todos los requerimientos que tienen esos niños. Y bueno, en ese tiempo la gente empezó a abrir sus casas, a mostrar los niños, y así fue creciendo el centro. Como te decía, en 5 o 6 meses empezó a crecer en forma exponencial la cantidad de pacientes. Y ya se empezó a hacer chico, había que tener más personal también para atenderlo, había que tener más espacio, había que tener más implementación, en fin. Y todo eso requería fondos económicos, que no existían en ese momento.
Así que lo que se hizo fue buscar la alternativa y de ahí sacar un símil de lo que hacía la Teletón, ¿ya? Pero nosotros le llamamos las jornadas por el niño impedido magallánico. Claro. Esa fue la primera actividad que se realizó, me recuerdo, en el gimnasio de la Confederación, donde actualmente está el casino. Claro. Ahí partimos. Nosotros, trayendo artistas regionales, haciendo todas las veces de limpieza, de colocar silla, etcétera. Y eso fue muy bonito, una actividad, lo que tú hablabas de el servicio, efectivamente, lo único que se requiere en el caso nuestro para ingresar al club es un espíritu de servicio. Uh-huh. ¿Ya? Eso uno tiene que tenerlo, o sea, ayudar al próximo sin necesidad de que uno tenga una retribución. Y la única retribución que uno busca, ¿no es cierto?, es la sensación de agradecimiento que tiene la gente. Nada más que eso. Sí. No hay una retribución económica, no hay una otra característica que... Así que ahí partieron las jornadas. Me acuerdo que hay fotos todavía por ahí, en un momento, donde se ocultó 1 millón de pesos en ese tiempo. Estamos hablando de 36 años atrás. Increíble. Esa fue la primera jornada. Después pasamos también por otros lugares, digamos, donde podíamos hacerla, porque teníamos que conseguir sectores. Claro. Después no lo podíamos hacer. Hicimos dos jornadas ahí en el gimnasio de la Confederación. Después fuimos al Teatro Palace. El Teatro Palace es donde está la actual Galería Palace. ¿No? Ahí estaba el Teatro Palace. Ahí también tuvimos otra jornada. Y posteriormente pasamos al Banco de Crédito. Nosotros teníamos cuenta corriente en el Banco Crédito y por lo tanto el Banco Crédito ofreció sus oficinas para realizar la jornada. Y esto fue transmitido en ese tiempo por Televisión Nacional a nivel local. Ahí estaba el director Juan Ursis. Juanito Ursis fue el que partió con esta transmisión televisiva y así lo pudimos dar a conocer no solamente a través de las radios, sino que también a través de la televisión. Y eso se fue ampliando para hoy día tener un tremendo espectáculo comparado con ese tiempo, digamos. No, tremendo. Ahora muy esperado también todo lo que va a traer la jornada. Y de este primer piso de la que actualmente es la sede de ustedes, ¿cómo fue el salto a un centro de rehabilitación, un edificio especialmente construido para recibirlos? A ver, el crecimiento, tal como te comentaba, fue exponencial. Llegamos a un momento a tener 60, 70 niños en un espacio que no supera los 150 o 200 metros cuadrados. Por lo tanto, había que hacer jornadas en la mañana, jornadas en la tarde y también distribuirlos a lo largo de la semana para poder atenderlo, porque todo el mundo requería atención. Entonces, en ese tiempo se nos ocurrió, y aquí hubo un tema, existía a través del Banco Interamericano de Desarrollo unas platas, eran $2 millones. $2 millones que estaban ahí. Y me recuerdo que en ese tiempo se nos dijo a nosotros que existía esa plata. Así que, por lo tanto, a través del gobierno regional hicimos todos los ajustes, los acuerdos, y buscamos, ¿no es cierto?, y presentamos un proyecto por un poco más de $1 millón. Imagínate la cantidad de plata en ese tiempo. Y el gobierno regional nos apoyó con el proyecto, nos apoyó con toda la presentación a través de la oficina de Serplac. ¿Ya? Y logramos conseguir los fondos para poder construir el centro de rehabilitación que se ubicaba en calle Sisa 01441, donde actualmente está la farmacia comunal y se terminó de construir el CEFAM, el Fenton. Bueno, en ese
ese edificio fue construido para atender en diseño a 120 niños. Eso fue el año 1992, se entregaron los planos. Me recuerdo que en ese tiempo, digamos, me entregaron a mí los planos como presidente del club, y posteriormente se construyó el edificio y se inauguró el año 95 por parte del presidente de la República, el presidente Frei, Eduardo Frei. Él fue el que vino a inaugurar, siendo presidente en ese tiempo nuestro, el león Marcelo Prado, quien falleció hace un tiempo atrás, digamos, hace un año ya, falleció en el norte del país, que se habían retirado al norte. Y ahí partimos con 120 niños, pero con el correr del tiempo, cada vez iba creciendo más. De 6 a 120 por lo que estoy calculando en una década, ¿no? Más o menos. Claro, es rapidísimo. El año 95, al cabo del tiempo, empezó a crecer. Y estoy hablando del año 16, el 2008 más o menos, 12 años, presentamos un proyecto al gobierno regional para construir un segundo piso en el mismo edificio donde estábamos instalados ahí en Suiza. Y ese proyecto fue rechazado por el CORE, porque nos dijeron, no, ¿cómo van a construir un segundo piso por un problema de atención? Los niños no pueden subir a un segundo piso, es necesario hacer colocar un ascensor, cómo van a subir escaleras, niños que tienen problemas de movilidad, en fin, una cantidad de problemas. Dijeron, no le damos la plata. Lo que tienen que hacer ustedes, dijo, es conseguirse un terreno y nosotros les financiamos la construcción de un edificio. Así fue. En ese tiempo, el director del servicio de salud era el actual gobernador, Jorge Flores. Y él se preocupó de buscar un terreno, y él sabía del terreno que está al lado del hospital, que es una franja, que es ahí se llama el Master Plan, que parte con el centro de rehabilitación, sigue la casa de acogida, sigue el espacio para construir geriatría de salud mental, después viene el helipuerto, y después viene el CADIUMAC. Y más arriba hay otro terreno más, otro espacio más. O sea, va a seguir creciendo. Eso sigue creciendo ahí, pero no por parte nuestra, sino que por parte del Servicio de Salud. Así que eso, había un terreno, faltaba el proyecto también lo financiaron, y se empezó a construir un proyecto de 5.400 metros cuadrados. Teníamos de 150 a 200 metros cuadrados, pasamos a 2.000 metros cuadrados, y de 2.000 metros pasamos a 5.400 metros cuadrados. ¿Y cuándo se inauguró el Centro de Rehabilitación actual? El actual, el año 2016. O sea, Tiene 6 años. Claro. O sea, del 85 en enero del 2016 lo inauguró la presidenta Bachelet, siendo intendente don Jorge Fríes. Me imagino para él debe ser una gran satisfacción. Él es una persona que nos ha apoyado mucho nosotros en todas nuestras actividades. Siempre está preocupado de que no tengamos dificultades en cuanto a falta de recursos. Siempre nos están entregando los mejores. Pero eso es la parte física. Hoy día se están atendiendo 3.800 niños. Imagínate, en 36 años pasar de 6 a 3.800 es un crecimiento grande. Pero durante todos esos 36 años nosotros también hemos prestado apoyo. Le prestamos apoyo a Coyhaique, al Club de Leones Coyhaique, y ellos tienen un centro de rehabilitación, porque nosotros pensamos en Coyhaique.
Nosotros pensábamos extender nuestro brazo en Coyhaique, pero finalmente tomamos la decisión que era muy lejos, en fin, ¿por qué no le damos la posibilidad que el club de allá lo haga y siga el ejemplo nuestro? Ustedes ya tenían el expertise y todo. Efectivamente, eso llevó a que ellos vinieran y vinieron con parte del gobierno, gente del gobierno, alcalde, intendente, a interiorizarse de cómo nosotros habíamos manejado esto y nosotros lo apoyamos con todo el equipo técnico para finalmente ellos construir su propio centro de rehabilitación. Misma situación ocurrió con Ancud, que hace poco tuvieron su jornada también. Con Ancud también la misma situación, la misma, y partían con un centro de rehabilitación. Y también estos tentáculos han crecido y han aportado, digamos, en el extranjero. Hay un club de leones en Costa Rica, donde nosotros también apoyamos la creación de un centro de rehabilitación. Qué espectacular. No, espectacular. Así que eso, independiente de que a nivel regional, ¿no es cierto?, nosotros estamos cubriendo Natales, Porvenir y William. Eso le iba a preguntar porque finalmente este centro de rehabilitación, gran centro de rehabilitación que todos conocemos que está al lado del hospital, finalmente me imagino que ustedes recibían niños de otros lugares de la región y empezaron a detectar que finalmente había que tener un centro en quizás cada provincia, ¿no? Efectivamente, en ese tiempo, antes de partir con Natales, la municipalidad y el gobierno, a través de sus programas, ¿no es cierto?, apoyaban a aquellos niños que tenían necesidades de terapias para que se vinieran a Punta Arenas, les cancelaban pasajes y estadía. Eso nosotros en un momento determinado dijimos, ¿por qué no conversamos con esas instituciones que en vez de que se las pasen la plata a las familias que requerían esa atención, ¿por qué no pasan las plata a nosotros y nos instalamos en Natales? Y así fue como partió en Natales, con una casa de 85 metros cuadrados. Y el crecimiento fue exactamente la misma situación de acá. Había mucha necesidad. Había mucha necesidad, los natalinos también, estaban muy contentos. Ellos, a su vez, han apoyado mucho la jornada. Y al poco tiempo empezó a crecer. Así que ahí, en el caso de Natales, nosotros nos presentamos a un proyecto en el pueblo de Japón, JICA se llama, la fundación. Y ellos nos aportaron una cantidad de plata para construir un centro de rehabilitación en Natales. ¿Esto en qué año fue? Esto fue el año 93. O sea, fue en crecimiento bastante paralelo con el de Punta Arenas. Claro, fue donde partimos arrendando. ¿Ya? O sea, fueron cosas que fueron creciendo en el tiempo. Y la misma situación ocurrió con Porvenir. En Porvenir también había gente que tenía que cruzar en barcaza, Nosotros allá tuvimos la suerte de que el Instituto de Seguridad del Trabajo, en el edificio de la Cruz Roja, ellos nos facilitaron 2 oficinas, 2 salitas así como este local, donde nosotros atendíamos los niños ahí. Y esa actividad nos llevó también a empezar a crecer. Teníamos personal y posteriormente también hicimos la misma gestión con el pueblo de Japón, pero el pueblo de Japón solamente le entrega a una institución en su vida un aporte. Y esa institución se llamaba Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur. Por lo tanto, en Porvenir, nosotros tenemos, como Club de Leones, tenemos una corporación. Por lo tanto, en Porvenir nos entregaron como Club de Leones, que tiene otro root. Es un tema
Ellos querían aprobar porque vinieron y vieron que los fondos que ellos estaban entregando, cómo se estaban ocupando. O sea, claro, aprovechándose al máximo. Claro. Entonces eso significó que ellos dijeron, ya, le damos la oportunidad, ¿no es cierto?, de tener una nueva, pero buscamos la alternativa, ¿no es cierto?, a través de un RUT, que es el RUT del club, ¿verdad? Y eso significó implementar un centro de rehabilitación también allá. Faltaban algunos pesos más, porque las licitaciones que son públicas, digamos, faltaba, el gobierno se puso, nosotros como club también nos colocamos con algo y finalmente sacamos adelante el centro de rehabilitación en Porvenir. Buenísimo. Y hoy día ya estamos pensando, ya tenemos los proyectos, tenemos todo y hay licitación, hay plata aprobada para Puerto William. Genial. Genial. Porque me imagino también que reciben a personas de allá que les debe costar más que a todos los demás venir. A todos les cuesta. ¿Eh? Hay estadísticas que indican, ¿no es cierto?, que hay una cierta cantidad de personas que necesitan apoyo. Y acá el apoyo no solamente es porque los niños tengan problemas físicos. Nosotros aquí en Punta Arenas atendemos a personas que han tenido accidentes, ¿ya?, que han tenido problemas físicos y se han rehabilitado. Hoy día se atiende accidente cerebrovascular. Hay temas neurológicos que se tienen, por ejemplo, el Parkinson, que también están haciéndose actividades. O sea, hemos crecido no solamente en cantidad de pacientes, sino que también en cantidad de terapias que se están haciendo. Hoy día tenemos un taller de órtesis, cosa que es fundamental porque piensa que una órtesis para una persona le significa, si no estuviéramos nosotros, comprarla en Santiago, ir a atenderse en Santiago fácil, 8 a 10 millones de pesos una prótesis, perdón. Y más encima tiene que ir a Santiago porque tienen que instalársela. Y después tienen controles porque hay que ajustarla. Por lo tanto, hay un problema de viaje, de pasaje, de estadía. O sea, es muy oneroso el tener una prótesis. Bueno, gracias a Dios nosotros tenemos un taller donde se hace con un ortesista que es costarricense. Un tico. Él atiende todas estas necesidades que se fabrican. Con lo cual se le ahorra el pasaje y además los costos, porque a nosotros nos sale bastante más barato. Porque no tenemos un negocio de por medio. Claro. No hay esa utilidad que tienen las otras instituciones, ¿no es cierto?, que nosotros no la tenemos. Nosotros normalmente se cubren los costos. Exacto. Y eso ha significado que hoy día tengamos un presupuesto altísimo. Buenísimo, porque, bueno, está fuera de discusión de que es muy necesario. ¿Y cómo cubren los costos ahora? Bueno, me imagino que las jornadas son un puntapié importante en el presupuesto de ustedes, pero también me imagino que postulan a fondos gubernamentales. Este es un trabajo que no para. Sí, efectivamente, el presupuesto hoy día, a partir del año 95, nosotros conformamos la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Club del Sur, que es una institución sin fines de lucro que tiene un directorio ya independiente al Club de Leones, pero que todos los directores pertenecientes a esa directiva son socios del Club de Leones. Con eso resguardamos los intereses nuestros en la corporación. Eso llevó, ¿no es cierto?, a que nosotros teníamos cierta problemática al principio de cómo cobrar, porque las ISAPRES, personas que se atendían en los centros de rehabilitación, eran usuarios de ISAPRE o de FONASA. Entonces, ¿cómo logramos rescatar esa plata? Porque no podíamos cobrarle nosotros a ISAPRE. Entonces se formó esta corporación con el objeto justamente de trabajar con la ISAPRE, con FONASA. Y ahí, junto con ello, nació también el colegio. Nosotros tenemos un colegio interno, un colegio, una escuela especial,
Y esa escuela especial nació producto de que muchas veces, antes que existiera la escuela, los niños había que ir a buscarlos a las escuelas para poder traerlos a sus terapias y después devolverlos. Entonces, ¿por qué no pensar en tener una escuela con todos estos niños que se atienden y poder atenderlos en el mismo lugar? De forma tal, ¿no es cierto?, de que no se les cree este conflicto de perder horas de clase, sino que a lo mejor sean minutos de clase, para que vayan a la atención. Y así nació la escuela especial. Entonces, tenemos el centro de rehabilitación, tiene tres instancias fuertes en cuanto a apoyo económico. Uno es la jornada, por supuesto, que es la que tenemos convenios con FONASA, con el Fondo Nacional de Salud, que ellos nos financian las canastas, ya que es una cantidad de plata donde nosotros son fondos por rendir, en cierto modo. Y además tenemos el aporte que nos da el Ministerio de Educación, porque estas escuelas especiales tienen un financiamiento por cada alumno. Y eso también nos permite tener un presupuesto, ¿no es cierto? Y aparte de aportes que de forma voluntaria la gente puede entregar también allá. Entonces, los tres grandes pilares económicos para la mantención son esos tres que tenemos. O sea, como diríamos en buen chileno, se las rebuscan totalmente. Es que había que hacerlo. Claro. O sea, hoy día nosotros no podemos darnos el lujo de quedarnos sentados en los laureles. Porque uno puede decir, oye, no, la jornada espectacular, todo el mundo nos apoya, y empezar a sacarse el polvito encima nomás. No, no es eso. No. Todo el tiempo, nosotros prácticamente en el club, yo diría que año redondo trabajamos en función de la jornada. Porque hoy día estamos terminando una jornada. Viene luego tenemos que entregar el monto final, tenemos que entregar hacer un análisis de la jornada, ver lo bueno, lo bonito y lo feo, ¿ya? Las cosas que hay que mejorar, son análisis que nosotros hacemos para posteriormente llegar a iniciar el periodo de la jornada número 37. La próxima. Claro. No hay descanso. No hay descanso. Nosotros estamos años redondos trabajando en temas jornada. Las necesidades nos obligan a eso. Y por lo tanto, por eso que nosotros siempre decimos, o sea, la gente que va al centro, digamos, al Club de Leones, como socio, tiene que tener espíritu de servicio. Siempre hemos dicho, nosotros somos los únicos que pagamos por trabajar. Sí, finalmente ustedes gastan de su bolsillo muchas cosas. Que nosotros tenemos que pagar cuotas. Nosotros cuando vamos al club tenemos que financiar nuestra cuota, nuestras comidas. Nosotros estamos en una asociación que también nos exige un cobro del distrito. La organización Lion Traffic International en Chile está formado por el distrito múltiple T, y que tiene cuatro zona distritos, claro. El T1, T2, T3 y T4. Nosotros somos el T4. Y acá lo conformamos 53 clubes y estamos hablando de más o menos 1.250 socios. Así que y en la región de Magallanes tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 clubes. Solamente en Magallanes. Hartos igual, y sé que algunos son incluso solo mujeres, ¿no? Sí, hay mujeres australes. Está el Mujeres Austral, está el Región Austral, está el Club de Leones Bolettenbo, que son leones del nuevo siglo, que se llaman. Son jóvenes. Y está el Club de Leones Punta Arenas, que fue el gestor de todos los clubes acá en la región. Claro. Y estamos nosotros. Y también está el de Natales y el de Porreño. Y vemos que digamos, el espíritu de vocación de los Leones es casi una empresa familiar, ¿no?
ustedes mismos, los fundadores, eran matrimonios que trabajaron por conformar el centro de rehabilitación. ¿Cómo se lleva eso en la interna? ¿Ustedes conversaban mucho de esto? Finalmente la vida personal se veía invadida digamos, por esta causa. ¿Cómo lo llevaron eso? A ver, lo que pasa es que normalmente al principio éramos prácticamente puros matrimonios. Ujú. Y yo no, el hecho de andar acompañado con la persona que te acompaña toda la vida, es sentirse bien. Además que uno iba a trabajar, pero con ganas de ir a trabajar. Y por lo tanto, iba, entre comillas, a disfrutar con el trabajo. Mm. Por supuesto que uno siempre tiene algún tipo de atención con los socios, digamos, porque la idea no es llegar y ir a trabajar y después irse para la casa, sino que compartir también, a lo mejor, un vaso de guía, un sándwich, lo que sea, o una cena a fin de mes. Y eso uno lo tiene internalizado y echa de menos cuando no se hace. Mm. Entonces, de esa manera, uno se siente, habla de la familia leonística, ¿ya? Hoy día a la familia leonística también han llegado personas, o mujeres o hombres solos. Hay mujeres que su marido no quiere pertenecer, ¿ya? Y hay hombres que van, o son solteros, o llegan, pero todavía no hacen curar a sus respectivas damas, digamos. Pero finalmente se acostumbra porque empiezan, los atraen, finalmente los casamos a todos. Buenísimo, porque tienen una excelente causa. Y cuando mira hacia atrás y ve este centro de rehabilitación, todo lo que han hecho, ¿qué siente de ver todo esto en un poco más de 3 décadas, que se ha evolucionado tanto de 6 a miles de personas atendidas en el centro? Un crecimiento muy grande, una satisfacción tremenda, porque se ha podido dar solución y respuesta a los problemas de discapacidad en Punta Arenas y en Magallanes en general. Va a ser la única región en el país que va a tener 4 provincias cubiertas con centros de rehabilitación. La única región. Tenemos Natal, estamos por ver, vamos a estar Muy bueno. en Puerto Villa. Y acá en Magallanes. Entonces, eh, una sensación de agradecimiento, en primer lugar, porque nos han permitido hacer esto. La comunidad nos ha apoyado fuertemente, cree mucho en nosotros. Existe una credibilidad muy grande, existe una credibilidad muy grande en las autoridades regionales, nos dan todas las facilidades y ya es algo que uno siente un orgullo, y en el caso mío personal, yo siento un orgullo muy personal. Yo llegué el año 83 acá, al año 84 me incorporé al Club de Leones y voy a morir siendo león, porque soy uno de los socios vitalicios que tiene el club. Eso significa que yo ya no me pueden sacar del club, porque soy socio vitalicio y por lo tanto voy a morir siendo león, aun cuando no vaya al club. Esa es la gracia de ser socio vitalicio, porque uno tiene que cumplir cierta cantidad de años, tiene que tener algún tipo o algún grado de actividad interesante dentro del club para postular, digamos, a ese. Y el club me dio esa posibilidad. Está Roberto, estoy yo y está Hipólito Gea, que somos los tres. El otro, Marcelo Ruz, que falleció, que se fue al norte y falleció. Éramos los 4 socios vitalicios que teníamos. Bueno, yo, como te decía, tengo un orgullo muy particular y también un agradecimiento por Punta Arenas y por Magallanes en general, porque mis hijos crecieron aquí en Punta Arenas, en Magallanes. Ellos estudiaron, se formaron acá, porque mis hijos, yo llegué con 2
y yo tengo 3 hijos, pero los 3 nacieron en Concepción. Pero mi hijo mayor llegó con 2 años. O sea, se debe sentir magallánico Hoy día totalmente. tiene 40 y tantos años, 41, 42. Entonces, ellos son magallánicos. Ellos vibran con la bandera magallánica. ¿Ya? Entonces, el orgullo que yo tengo y el agradecimiento que tengo respecto de esto es que Punta Arenas a mí me trató muy bien. Por lo tanto, yo tengo que dejar un granito de arena. Y mi granito de arena está ahí. Bastante grande el granito. Eso es lo que... Por último, sabemos que está el proyecto de Puerto Williams, el centro de rehabilitación ahí, que si bien es una población muy reducida, se ve que hay mucha necesidad. ¿Qué otro proyecto hay? ¿Qué viene para adelante para el centro de rehabilitación, los centros de rehabilitación y para el Club de Leones Cruz del Sur? A ver, todavía tenemos pendiente Puerto Williams y por lo tanto Puerto Williams es nuestro objetivo hoy día. Lo hemos ofrecido a la comunidad, le hemos dicho a la comunidad que vamos a construir Puerto Williams. El proyecto está presentado, el proyecto está aprobado, los fondos están aprobados, pero se nos han caído 2 licitaciones. Porque las licitaciones han sido muy superiores al costo que nosotros tenemos, por lo tanto ha existido unas revaluaciones, ¿no es cierto? Y hoy día esperamos que esto llegue a... Junto con ello también tenemos un proyecto de porvenir que es la construcción de la piscina. Una piscina terapéutica. Y la misma situación ocurre en Natales, pero en Natales construimos, pero hubo un problema administrativo técnico ahí que finalmente todavía no está finiquitado ese tema de la piscina. Esos son los proyectos que hoy día están en carpeta. Yo creo que nosotros como institución tenemos esos proyectos en carpeta, pero siempre estamos pensando en cosas, digamos. Siempre estamos pensando en crecer. El gobierno también nos ha ofrecido, nos ha ofertado algunos otros proyectos, pero que nosotros tenemos que ser muy cautos y no podemos abarcar mucho porque el que mucho abarca, poco apriete, por lo tanto podemos tener algún grado de dificultad. Pero lo que estamos haciendo son fortaleciendo los lazos nacionales e internacionales a través del centro de rehabilitación. ¿Y por qué digo eso? Porque hemos tenido convenios con instituciones, estamos participando en investigación. Esa investigación ha tenido participación en congresos internacionales. Hemos hecho y hemos realizado congresos acá en Punta Arenas. En fin, hemos tenido una actividad desde el punto de vista de la discapacidad, pero en el tema investigación y académico. Con la universidad también tenemos, la Universidad de Magallanes también tenemos algunas actividades con ellos. Y en general, con todo aquel o aquella institución que quiera trabajar con nosotros, bienvenida. Bueno, quiero agradecer a Héctor Cabrera, fundador de los centros de rehabilitación, del Centro de Rehabilitación primero de Punta Arenas, ahora ya en casi todas las provincias hay uno. Quiero agradecer este tiempo, esta conversación en la que hemos podido conocer y encariñarnos aún más con el Centro de Rehabilitación, con esta causa del Club de Leones Cruz del Sur. Le agradezco también a usted y a través suyo a todas las personas que trabajan en esta obra a la que le tenemos tanto cariño. Así que muchas gracias por este tiempo con nosotros. Sí, en primer lugar, agradecerte a ti, digamos, de tener la oportunidad de poder contar una pequeña parte de todo lo que significa la institución nuestra. Yo sé que se me pasó un montón de otras cosas que pudiéramos haber conversado, pero son largas de explicar, podemos pasar horas conversando, pero quiero agradecerte porque me diste la oportunidad. Quiero pedir las excusas también a nombre de Roberto, que no pudo estar, y de nuestras respectivas damas, porque por A, B o C motivos ellas tuvieron algún grave problema y no pudieron, participando yo. Pero para otra oportunidad podemos tener, ¿no es cierto? No hay ningún problema, podemos tener más gente, otras personas que tengan otra visión diferente a la mía, pero que también va con el mismo objetivo.
Así que agradecido de ustedes, agradecido de toda lo que ustedes hacen, y espero verlos pronto porque los vamos a invitar también cuando entreguemos la cifra final de la jornada de este año. Encantada, y siempre cuenten con Meridional Radio para lo que necesiten. Ok, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Meridional Radio presentó Destacados en Magallanes. Entrevistas a personas que han hecho historia en la región más austral de Chile. Conduce María Pastora Sandoval. Producción Paola Patiño.